Hola, soy Graciela Ramos de Buenas Nuevas Católicas para Good News Ministries. Y hoy quiero compartir un pasaje del Evangelio que siempre me llamó la atención. El Evangelio es el de Juan, capítulo 9, versículo 6, que dice así. Después que dijo esto, está hablando de Jesús, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Yo cada vez que leía este evangelio decía, ¿por qué lo complicó tanto Jesús? ¿No? Si, siendo el Todopoderoso, que después el que le da vida a Lázaro con simplemente una palabra, Lázaro, sal, ¿por qué lo complica tanto agarrar saliva, barro? Entonces, bueno, como uno siempre debe hacer cuando algo no cierra, buscar, porque si hay algo que Dios quiere es que uno sepa lo que Él quiso decir. Entonces empecé a buscar en algunos sitios que explican los evangelios y me encontré con este famoso CatholicNet, que dice que la saliva representa la divinidad de Jesús y la tierra el barro. Entonces es que la divinidad y el barro, Jesús Dios y el hombre, se hacen uno y sanan al ciego. Me encantó, da para reflexionar un montón, pero una vez leyendo unos sitios donde hablan de las costumbres en la época de Jesús, me encontré con una tradición del pueblo judío muy antigua y terminó de cerrar el significado de este evangelio. La cosa es así, en los tiempos de los patriarcas, cuando Dios le había dado el mandato a los patriarcas de que se multiplicaran y poblaran la tierra, cada jefe de familia tenía varios hijos, no solamente con su esposa principal, sino con las distintas siervas, servidoras, esclavas. Uno lo mira en esta época y dice, qué disparate, pero en esa época era normal y era lo que había que hacer. Entonces, cada padre de familia tenía un montón de hijos y cuando ese padre de familia moría, bueno, tenía que haber un heredero. Ese heredero era el primogénito, el primero que había nacido de ese padre de familia. Ese primogénito recibía toda la herencia, por lo tanto, la primogenitura, es decir, ese derecho a recibir, a ser el primogénito y recibir la herencia, era muy fuerte y no más de una pelea se daba entre esos supuestos herederos. Ahora, ¿qué pasa? La tradición judía decía que para detectar quién era el primogénito, el verdadero hijo con derecho a la herencia, había que hacer una prueba. Traían una persona enferma y aquellos que se decían que eran los primogénitos, con su saliva, ungían, tocaban al enfermo. Y que el enfermo se curaba con la saliva del verdadero primogénito. O sea, la saliva de todos los demás no hacía nada, pero la del primogénito sanaba a la persona. Es hermoso, porque Jesús, a lo largo de todos los escritos, bueno, hizo muchísimas más acciones y obras, dice Juan, de las que figuran en el Evangelio, pues siempre Jesús está dando mensajes. Sus palabras no son porque sí, sus acciones no son porque sí, Él siempre está dando un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Soy yo. A mí era el que tenían que esperar. Entonces, hay un primer mensaje que Jesús nos está dando que es, yo soy el heredero. O sea, a nosotros, a todos los judíos que en ese momento, porque él estaba rodeado de judíos, Jesús era judío, entonces estaba rodeado de judíos que cuando Jesús hizo ese gesto de tomar su saliva, inmediatamente asociaron con esa tradición. Junta la saliva y el enfermo es sanado, dijeron, epa, acá hay un verdadero heredero. Y ese es el mensaje que Jesús les da a ellos y a nosotros. Soy yo. Yo soy el verdadero, el primogénito de Dios. Soy el Hijo de Dios verdadero. Sanador, Salvador, Mesías y todo lo demás. Ese es un primer mensaje que da.
Y después el segundo mensaje es, vengo a asociarme con el hombre. Vengo a sanar a través del hombre. O sea, la divinidad, la saliva, el barro, la tierra que somos nosotros, la tierra que juntos se convierten en barro, dan el milagro. Divinidad, hombre igual milagro. Él podría haberlo hecho con una palabra. Una palabra queda sanado, listo. Pero no, él quiso venir a mostrarle al hombre que ahora nosotros somos responsables también de nuestro hermano. Para que nuestro hermano tenga vida, vida plena, en abundancia, conozca al Señor y demás, tenemos que asociarnos con Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere hacerlo. ¿Necesita hacerlo? No, pero quiere hacerlo. Entonces, el título de este video es ¿Dios te necesita? Yo te digo, sí, te necesita, me necesita. Nos quiere necesitar a todos porque Él quiere asociarnos a su misión. Nos necesita para asociarse con nosotros en esta misión. Y me estoy acordando de un pasaje del Evangelio también, del Evangelio, ahora es también de Juan, pero el capítulo 6, qué hermoso porque dice, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, acuérdense, había un montón, estoy hablando de la multiplicación de los panes, había un montón de gente, ¿se acuerdan que los hizo ordenar, los sentó? Dice que había como 5.000 hombres, aparte de niños y mujeres. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlo sentar. Había mucho pasto en el lugar, todos se sentaron, eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y lo distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. No solo alimenta a los 5.000, sino que sobran 12 canastas, que también hay todo un mensaje ahí atrás. Pero ven, Jesús podría haber hecho caer pan del cielo, pero Jesús se asoció, en este caso dice Juan, con un niño. Los otros evangelios no lo nombran al niño, pero todos hablan de esos 5 panes y 2 pescados, que dan 7, la totalidad. Quiso asociarse con ese niño para dar de comer. Dios te necesita, me necesita para dar de comer a tantos hermanos hambrientos, no solo de pan material, sino también de pan espiritual. Dios te necesita. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.